En la clase de hoy vamos a analizar un poco las gráficas de posición en función del tiempo, de velocidad en función del tiempo y de aceleración en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros habíamos hecho el mismo análisis cuando trabajamos el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Hoy vamos a ver que estas gráficas tienen las mismas utilidades que le habíamos dado a las gráficas del MRU, sumado a alguna utilidad más, y además tienen marcadas diferencias que tenemos que tratar de entender y que sean evidentes, que nos demos cuenta enseguida cuando estamos viendo una gráfica de este tipo, si son de MRU o si son de MRU-V. Entonces, son dos cositas que quiero que tengan claro. Diferenciar gráficas y también que vayamos incorporando de a poco las utilidades que tienen. Algunas utilidades, la gran mayoría, ya las vimos en el MRU, así que no sería novedoso, lo que sí posiblemente les refrescaría un poco la memoria porque se pueden haber olvidado. Bueno, analizamos primero la gráfica que aparece aquí, que es una gráfica, a ver si alguien me sabe decir el nombre de esta gráfica. ¿Qué gráfica es esta que aparece aquí? ¿Es una gráfica de qué? Grafo ¿En función de qué? de, de posición en función del tiempo. Muy bien. O de, Sí, sí. sí, está bien. Gráfica de posición en función del tiempo. También se puede abreviar así, X igual F y entre paréntesis T. No sé si se dan cuenta, pero en matemáticas, por ejemplo, cuando grafican Y en este eje y X en el eje donde está el tiempo, a la gráfica le pueden llamar Y igual F entre paréntesis X. ¿Recuerdan haber visto de esta forma escrita una función en matemática? Sí. Bien. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Lo único que lo que sería Y para nosotros es X, o sea, posición, y lo que sería X en matemática para nosotros es la T que aparece entre paréntesis, que es el tiempo. Así que la nomenclatura o la forma de nombrar las gráficas es la misma, el mismo criterio de matemática, lo único que lo adaptamos a la magnitud que estamos midiendo en física. ¿Sí? En este caso es posición y tiempo. Bien, comparando con la gráfica del MRU, ¿qué diferencia se puede ver? Creo que se ve bastante claro que hay en esta gráfica comparada con la otra. ¿Qué pasa con la resultante aquí? No sé si lo ven. Comparando con el cuaderno que les pedí que abrieran, ¿no? Que no sube recto. Bien, o sea No que sé. exactamente, la resultante no es una recta. En el MRU habíamos visto que la resultante era recta, podía ser ascendente o descendente, pero era recta. ¿Sí? En el MRU, ¿por qué no será recta? ¿Qué le pasa a la velocidad en el MRUV? Perdón. Aumenta exponencialmente. Aumenta constantemente, exponencialmente no. El término exponencial Ah, es porque parece. sí, parece una gráfica de, está bien, se parece a una gráfica de exponencial. Está bien, en eso tenés razón. Pero lo que sabemos nosotros del MRV es que la velocidad aumenta constantemente, no exponencialmente. ¿Tá? La velocidad va aumentando constantemente. Si va aumentando constantemente, es muy lógico que en los primeros 5 segundos el cuerpo avance cierta distancia, pero en los siguientes 5 segundos no va a avanzar la misma distancia porque la velocidad o aumentó o disminuyó. Eso es lo que le pasa en el MRV. Puede aumentar la velocidad o disminuir. Por lo tanto, es por eso que ocurre que toma esta curvatura la resultante. Si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que pasó en el primer tramo de tiempo, vamos a marcar acá, desde los 0 segundos hasta este tiempito, podemos ver que el cuerpo se encuentra más o menos aquí. Si yo subo por aquí y busco el punto donde se encuentran, el valor de tiempo y de velocidad me quedan más o menos ahí, perdón, de posición. Sin embargo, cuando pasa la misma cantidad de tiempo, o sea, cuando voy hasta la siguiente rayita, voy a darme cuenta de otra cosa, que pasó algo un poco diferente, porque cuando vengo aquí, si me voy hasta este punto, resulta que avanzó todo esto que está acá. Fíjense,
A ver si se ve la diferencia. Pero si nos fijamos en el primer tiempo, había avanzado desde 0 hasta aquí. Y luego en el siguiente tiempo, desde este tiempo hasta este otro, avanzó desde aquí hasta aquí. ¿En qué tiempo avanzó más distancia? ¿En el primer tiempo o en el segundo tiempo? ¿Hola? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Si no, yo no le puse valores numéricos, ¿no? Pero le podríamos haber puesto, por ejemplo, a este lugar acá le podríamos haber puesto que fueron a los 2 segundos y este otro lugar podría ser a los 4. Bien. A los 2 segundos veo que el cuerpo se ubica en esta posición que marqué acá. Porque si subo hasta donde está la resultante y trazo hasta acá, me queda que esta es la posición donde se encuentra. O sea que desde que inicialmente a los 0 segundos estaba en el origen, o sea, en el sistema de referencia, cuando pasaron 2 segundos ya no está más en el sistema de referencia y se movió hasta aquí, está en este lugar. Luego, entre los 2 segundos y los 4, veo que se mueve desde aquí hasta aquí. ¿En qué momento, en qué intervalo de tiempo avanzó más? ¿En los primeros 2 segundos o en los segundos 2 segundos? En los segundos. Bien. Acá estamos viendo cómo evidentemente la velocidad del cuerpo está aumentando, porque en igual cantidad de tiempo avanzó más distancia. Vayamos al siguiente intervalo de tiempo de 2 segundos, según el invento que hice yo de tiempo, ¿no? Porque en la gráfica no había ningún tiempo marcado. Si voy por aquí y llego hasta el punto, me da que en esta posición que se va a encontrar, o mejor dicho, en este tiempo se va a encontrar en esta posición. Creo que ahí se ve más claro que ahora incluso se movió más rápido, porque en 2 segundos avanzó mucha más distancia. ¿Lo pueden ir viendo eso? Sí. Sí. Y por último, puedo mirar este que está acá, que sería, según lo que voy viendo, sería 2, 4, 6, a los 8 segundos. Si subo hasta el último punto de la resultante, me da que se encuentra en esta posición. Y si me fijo, también es mayor que la distancia que había recorrido entre el segundo 4 y el 6. O sea que lo que estoy observando acá es que en esta gráfica me muestra cómo va aumentando la distancia que recorre el cuerpo o el desplazamiento que realiza a iguales intervalos de tiempo. Y eso es lógico porque la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente variado puede aumentar o disminuir. En este caso, ¿qué estaría pasando con la velocidad? ¿Está aumentando o disminuyendo? Aumentando. Está aumentando. Aumentando. Perfecto. Este es un caso entonces de cómo veríamos una gráfica de posición en función del tiempo para el MRV. Pero también podríamos encontrarnos con una gráfica que también sea curva, pero que nos muestre que la velocidad disminuye. ¿Cómo les parece que podría ser la resultante si la velocidad en vez de aumentar, como estaba pasando acá, disminuyera? Tiene que ser curva también, ¿sí? Que en vez de empezar desde abajo, empezaría desde arriba y bajaría. No, ahí en una gráfica de posición, si baja, lo que me está indicando es que va a marcha atrás. Ah, O sea, va de cierta posición hacia el 0, ¿no? Va a marcha atrás. Creo que crecería, pero en el sentido de que en el lado negativo de la gráfica. ¿Tú decís que vendría para acá? Claro. No, tampoco. Fíjense cómo quedaría, les muestro. Quedaría con una curva, pero de esta forma. Cuando está desacelerando, pasa eso. Lo voy a tratar de dibujar más o menos prolijo y que vean la diferencia. Vamos a mirar. Vamos a analizar primero este tiempito que está acá. Y después vamos a mirar un tiempo que sea el doble de ese, o sea, aquí. Si yo me fijo en este tiempito y vengo hasta la resultante nueva que dibujé en negro, me quedaría que la posición en la que se encuentra es esta. Es decir, avanzó desde 0 hasta aquí. Pero en el siguiente intervalo de tiempo, si yo subo, me encuentro con la resultante aquí y el desplazamiento me quedaría acá en la última posición. Fíjense que inicialmente, en el primer intervalo de tiempo, avanzó desde aquí hasta aquí, una distancia grande,
y en el siguiente intervalo que vale igual de tiempo, avanza ¿cuánto? ¿Igual o menos? Menos. Menos. Entonces, ¿este cuerpo está aumentando la velocidad o la está disminuyendo? Disminuyendo. 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 ¿Está? ¿Se entiende? Siempre que tengamos una gráfica de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, para el MRV, la resultante es curva. ¿Sí? ¿Pudieron entender hasta aquí? Sí. Bien. Sí. Sobre esta gráfica, nada más que eso. Recordar que en el MRU nos daba una recta, podía ser ascendente, descendente, pero siempre era recta. Y acá, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también puede ser ascendente o descendente, pero nunca es recta. Siempre es una curva. ¿Por qué es una curva? Porque la velocidad está cambiando todo el tiempo. O está aumentando o está disminuyendo. ¿Ah? Eso se lo puedo agregar. Puse porque la velocidad varía. Bien, esto es lo único que tengo para decir de la gráfica de posición en función del tiempo. Si yo se las mostrara, ¿sí? Les mostrara esta gráfica, ustedes tendrían que identificar si es movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado. Como es una curva, la resultante es uniformemente variado. Vamos a la gráfica ahora. ¿De qué iríamos? A ver si seguimos el orden que habíamos hecho del MRU. ¿A cuál vamos ahora? Velocidad. Bien, vamos a la de velocidad en función del tiempo. En la gráfica de velocidad en función del tiempo, tenemos a la velocidad en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, y el tiempo de vuelta en el eje de las abscisas, o el eje X en matemáticas. ¿Tá? Bueno, quienes tienen en sus manos, como les pedí el cuaderno abierto en las gráficas del MRU, creo que enseguida están viendo una diferencia. ¿Cuál es? Que la gráfica aumenta. La O resultante sea, que es la una resultante recta, pero aumenta. además es una recta, en este caso, ascendente. ¿Cómo era en el MRU? Era horizontal. Siempre era horizontal, siempre era paralela al eje de tiempo. Bien. Esta entonces es la gráfica de velocidad en función del tiempo. Que como les dije hace un ratito, se puede escribir V igual F, o sea, velocidad en función, y entre paréntesis ponemos T para indicar en función de qué es, en función del tiempo. Así la nombramos esta gráfica. Bueno, entonces, acá vemos que a diferencia de el MRU, aquí siempre tendremos velocidad que aumenta o disminuye constantemente. En este caso, en esta gráfica, ¿qué le está pasando a la velocidad? Está aumentando. Está aumentando, perfecto. Y además está aumentando constantemente, ¿sí? Siempre que da en línea recta es porque el aumento es constante, a diferencia de la gráfica de posición que vimos recién, donde el aumento o la disminución no era constante porque la velocidad estaba cambiando. Acá esta gráfica solo me analiza la velocidad, y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante, por lo tanto la velocidad va incrementándose o disminuyendo, perdón, en valores iguales en cada intervalo igual de tiempo. ¿De qué otra manera me podría dar esta gráfica si en vez de estar aumentando disminuyera la velocidad? ¿Cómo podría darme?
¿Cómo me quedaría la recta. gráfica? A ver, perdón. La recta es hacia abajo. Bien, va a ser de vuelta una recta, acuérdense siempre es una recta, porque la disminución o el aumento es constante, pero me quedaría descendente, ¿sí? Si la pongo, por ejemplo, si fuera así, quiere decir que desciende muy rápido. Si la inclinación es esta, quiere decir que desciende más lentamente. Si la pongo así, quiere decir que desciende aún más lentamente. Y si la pusiera así, sería movimiento rectilíneo uniforme, porque no cambia la velocidad. ¿Tá? Así que si hay disminución de la velocidad, va a quedar descendente, y si hay aumento de la velocidad, va a quedar como está acá, ¿sí? Ascendente. Con respecto a cuando es ascendente, lo mismo, ¿sí? Si la inclinación es menor, quiere decir que aumenta más lentamente. Si es menor aún, más lentamente lo hace. Si es menor aún, más lentamente. Si es bien vertical, ¿sí? Acercándose cada vez más al eje de la velocidad, quiere decir que la velocidad aumenta abruptamente, muy rápidamente está cambiando, ¿sí? Aumentando esa velocidad. ¿Sí? Así que con respecto a esto, ¿sí? Tenemos que recordar que acá siempre tenemos resultantes rectas que pueden ser ascendentes o descendentes. Para ver si nos quedó bien, ascendentes en qué caso y descendentes en qué caso era. Alguien que me lo recuerde. ¿Cuándo es ascendente y cuándo es descendente? Ascendente es cuando aumenta la velocidad y descendente es cuando la velocidad disminuye. Perfecto. Con respecto a esta gráfica, también habíamos aprendido algo que incluso lo pusimos un poquito en práctica y lo expliqué la clase pasada. ¿Qué utilidad le podíamos sacar a la gráfica de velocidad en función del tiempo? No. Decí. El desplazamiento, ¿no era? Sí, ¿cómo hacíamos? Bajas, o sea, trazas una perpendicular y lo que te quede calculas, o sea, pones un triángulo y después el rectángulo y calculas el área del triángulo y el área del rectángulo. Bien, o sea que tenemos que calcular el área que se encuentra ¿dónde? Bajo la resultante. Bien, bien. O sea que podemos calcular el desplazamiento, ¿sí? Si determinamos el área bajo la resultante. ¿Tá? Nosotros podríamos tener una gráfica de velocidad en función de tiempo que la resultante fuera así, por ejemplo. Que fuera así. Si fuera así la resultante, el área bajo la resultante es bien fácil de calcular, porque no sé si lo están viendo, pero quedaría este triangulito dibujado. No sé si lo están viendo. Me quedaría esta figura. Entonces calcular el área bajo la resultante sería calcular el área de ese triángulo que está ahí, y con eso calculo el desplazamiento, ¿sí? Siempre calculando el área bajo la resultante, obtengo el desplazamiento si tengo la gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿no? No me sirve cualquier gráfica. Gráfica de velocidad en función del tiempo. Bien, eso sería en el caso de la resultante que dibujé roja. Ahora, si fuera la resultante negra que está dibujada ahí, es como explicábamos ayer. En este caso nos queda dibujado una figura que es un trapecio y podíamos dividirlo en dos figuras. ¿Sí? Acá me quedaría algo así. Por lo tanto, la figura que me queda por aquí sería todo esto, ¿no? Todo eso que está ahí es lo que tendría que calcular. Si yo quiero calcular todo eso, siempre conviene simplificar la figura, salvo que alguien se acuerde de la fórmula de área de trapecio, que me ha pasado algún año, que en tercer año hay alguno que tiene en la memoria todavía cómo se calculaba el área del trapecio. Acá me queda dibujado este rectangulito. Ayer lo estuvimos discutiendo justo esta situación muy parecida. Entonces me calculo el área de ese rectangulito y después me calculo el área de este triángulo. Si calculo las dos áreas y las sumo,
voy a obtener como resultado el desplazamiento. ¿Se entiende, chiquilines? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces, otra utilidad importante de la gráfica de velocidad en función de tiempo. Y nos queda nada más que la gráfica de aceleración en función de tiempo, que ya habíamos visto en el MRU que era la más fácil de todas. Y ayer también estuvimos hablando que no va a ser la excepción. Acá también es muy fácil. Antes de ir, se me pasó una cosita, un detalle bien importante que lo vamos a poner en práctica. La gráfica de aceleración en función de tiempo tiene otra utilidad más cuando estamos en el MRU-B. Y a eso voy ahora. Ya me estaba yendo la otra gráfica y me faltaba eso. Esta gráfica también, y esto es bien importante, porque lo van a tener que hacer en más de una ocasión, también me permite calcular la aceleración. Esto es nuevo, chiquilines, así que atentos con esto. Esto no es repaso de lo anterior, esto es nuevo. Para calcular la aceleración con esta gráfica, tenemos que hacer algo que probablemente en matemática alguna vez vieron, pero también probablemente no lo recuerdan, que es calcular lo que se llama pendiente de la recta. ¿Le suena? No. Sí. Sí. Bien. No importa si no le suena porque lo voy a explicar de vuelta, ¿sí? Pero el tema que no les iba a pedir que me lo explicaran, era simplemente que es muy probable que lo hayan hecho en matemática en algún momento. Debemos calcular la pendiente de la recta. Esto es lo que tenemos que hacer para poder calcular cuánto vale la aceleración si tengo la gráfica de aceleración en función de tiempo. ¿Cómo se procede? Es muy fácil. Lo único que tengo que hacer, miren, es muy sencillo. Voy a la resultante y le marco 2 puntos. Generalmente conviene marcar el final y el inicial. ¿Está? Eso es lo primero que tengo que hacer. La pendiente de la recta, en matemática, se define así. Pendiente, lo pongo abreviado, es igual a la variación de lo que está en el eje Y, en matemática, ¿sí? Dividido la variación de lo que está en el eje X en matemática. Si nosotros lo traducimos a nuestro caso, en el eje Y, ¿quién aparece? ¿Quién está en el eje Y? La velocidad. Bien, entonces lo que voy a hacer es la variación de lo que me aparece en el eje de la velocidad, dividido la variación de lo que me aparece en el eje X, que sería, ¿qué cosa acá? El tiempo. El tiempo. Variación de tiempo. Bien, esta fórmula, delta B sobre delta T, ¿no le suena a nada? Sí. ¿Qué ecuación es? ¿Para qué nos servía? Para la aceleración. Exactamente, exactamente. O sea que, por lo menos de forma, se parece mucho a algo que ya habíamos trabajado y tiene mucho sentido porque hacíamos esa cuenta para calcular la aceleración. ¿Está? Bien. Vamos a ponerle valores hipotéticos a esos puntos que están por ahí. Supongamos que, bueno, acá tenemos esta gráfica, acá tendríamos el tiempo cero, ¿sí? Podríamos decir que cada rayita son 5 segundos, 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20 sería, o sea que acá tendríamos el tiempo 20. Espero que me vayan entendiendo lo que estoy marcando. ¿Sí? Y vamos a suponer que cada rayita que está en el eje de la velocidad me indican los valores de velocidad de 2 en 2. O sea que acá tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Este punto que está acá está entre medio del 20 y el 22, por lo tanto, ese punto está en lo que sería
21. Según el valor que inventé yo, ¿eh? Así que vamos a ponerle ahí 21. Lo pongo acá para que se vea. 21. ¿Sí? 2, 4, 6 y está en la mitad, entre 4 y 6, por lo tanto, ¿qué sería cuánto acá? ¿Dónde está esta cruz? ¿Jóvenes? 5. 5. Bien. Bueno, ahora sí podemos proceder. Calcular delta B y delta T es algo que ya hemos hecho más de una vez. Es velocidad final menos velocidad inicial, y el delta T sería tiempo final menos tiempo inicial. Lo que voy a hacer a cada punto que elegí, que son estas dos cruces rojas que puse, le voy a poner nombre. A uno le voy a poner I y a otro le voy a poner F. ¿Por qué les puse I y F? Porque me fijé en el tiempo. ¿Cuál ocurre primero de los dos? El que ocurre a los 0 segundos, por eso le puse I. Y el último de los dos ocurre a los 20, por eso a ese le puse F. Bien. Ahora podemos calcular la pendiente. Pendiente. Voy a hacer velocidad final menos velocidad inicial. Me tengo que fijar en el punto final. ¿Qué velocidad tiene? 21. 21. Bien, 21. Vamos a poner metros sobre segundos. Y le tengo que restar la velocidad inicial. La velocidad inicial la voy a encontrar en el primer punto. ¿Cuánto es la velocidad inicial? 5 metros sobre segundos. Perfecto. Y a eso lo voy a tener que dividir entre el tiempo final, que lo voy a sacar del punto final, que está allá arriba del todo, menos el tiempo inicial. ¿Cuánto es el tiempo que corresponde a este punto final? 16. El tiempo, ¿no? Si yo bajo acá hasta el tiempo, ¿cuánto El vale? tiempo. Vale 20, ¿no? 20. 20, sí, perdón. 20 segundos. ¿Y cuánto vale el tiempo del primer punto, del inicial? 0. 0, perfecto. 0 segundos. Tengo todo pronto para calcular la pendiente, o lo que es lo mismo, la aceleración. ¿Cuánto es 21 menos 5? 16. Bien. Y a eso lo tengo que dividir 20 menos 0, que me da 20. O sea que sería 16 dividido 20. ¿Alguien que haga la cuenta? 0,8. Perfecto. 0,8. En este caso, acuérdense que los datos los inventé yo. La aceleración me va a dar 0,8 metros sobre segundos a la 2, como toda aceleración, ¿no? Con segundos al cuadrado. Y acabamos de ver cómo aplicando el conocimiento de cómo se calcula la pendiente de la recta, podemos calcular la aceleración con la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Se entendió cómo se hace? Recuerden que queda grabado además, ¿no? Sí. Bueno. Y como es bien cortito, antes de que se termine la primera hora, podemos hablar de la última gráfica, la de aceleración en función del tiempo. Porque esta gráfica es bien sencillita. Si comparamos esta gráfica de aceleración en función del tiempo con la de aceleración en función del tiempo del MRU, ¿qué podemos decir? ¿Qué diferencias encontramos? Que la resultante no está en el tiempo, o sea, que no está en la gráfica del tiempo. Si recordamos, muy bien, si recordamos, en el MRU, la resultante de esta gráfica me quedaba sobre la misma línea del eje del tiempo. ¿Por qué no quedaba en la misma línea del eje del tiempo en el MRU? ¿Qué era lo que pasaba en el MRU con la aceleración? ¿Siempre es la misma? En el siempre es la misma en el MRV. No. Claro, eso. Pero ¿y en el MRU cómo era? ¿Cómo era la aceleración en el MRV, chiquilines? Es pregunta para todos, ¿no? Y es muy fácil de contestar además. Va aumentando constantemente.
¿sí? En el MRV, No, o sea, a ver, no, la aceleración siempre es la misma. ¿O no? en el MRV siempre es la misma, y en el MRU En el MR es 0, claro. es cero, es cero. En el MRU nos quedaba la resultante en el eje del tiempo porque no había aceleración, o sea que nos quedaba acá, porque valía cero la aceleración. Pero ahora estamos ante un movimiento en donde siempre hay aceleración. La aceleración tiene dos posibilidades, o es positiva o es negativa, pero siempre vale lo mismo. Por eso me va a quedar siempre paralela al eje del tiempo. Lo único que podría cambiar acá, en esta gráfica, es que me quedara una gráfica de aceleración en función del tiempo que fuera de este aspecto. Acá tengo el eje de la aceleración, acá tengo el eje del tiempo, y podría encontrarme ante un caso donde la aceleración tuviera un valor negativo. Por lo tanto, si acá va la aceleración y acá va el tiempo, si yo tuviera una aceleración negativa, por ejemplo, podría tener una aceleración, no sé, que valga menos 3,2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Tá? Si vale menos 3,2, el valor me va a quedar ahí, abajo del 0, ¿no? ¿Se entiende? Quedaría ahí. Sí, Y la resultante también va a ser horizontal paralela al eje del tiempo. Lo único que va a quedar debajo del eje del tiempo simplemente porque la aceleración es negativa. ¿Se entendió la gráfica de aceleración? sí, No preciso explicar más nada que esto. Recordar solo que si la aceleración es positiva, va a quedar una recta horizontal paralela al eje del tiempo, por encima del eje del tiempo, y si la aceleración es negativa, la resultante me queda por debajo del eje del tiempo. Nada más. ¿Comprendido? sí.